Para todos, buenas tardes. Les invito para que iniciemos nuestra cátedra de desarrollo humano. Esta vez vamos a trabajar el tema de la lectura crítica en pro de prepararnos bien para las pruebas Saber Pro que presentamos desde nuestra universidad. Les invito para que en este tema de lectura crítica nos hagamos una pregunta. Si la lectura crítica informa, deforma y o transforma. Miren que la pregunta es incluso fuerte. Cuando hablamos de informa, miren que hay un guión que separa, y es porque el proceso educativo tiene como tarea ayudar a la formación del ser humano. Sócrates decía que la educación en buena medida consiste en formar desde dentro. Y la pedagogía alemana hoy, al concepto formación, ¿sí? Dar forma, dice que ese concepto propiamente es un proceso personal que el estudiante hace. Y precisamente creo yo que con las pautas que se reciben en el proceso educativo, cada sujeto, cada estudiante puede realizar su propio proceso formativo. Preguntémonos entonces, ¿en qué medida la lectura crítica informa, deforma y o transforma? Bien, es bueno comenzar con lo siguiente. ¿En qué consiste la lectura? La lectura sabemos que promueve el desarrollo de habilidades cognitivas, tales como la comparación, la definición, la argumentación, la misma observación y caracterización de realidades. Por tanto, miren todas esas promociones que puede hacer de habilidades cognitivas la lectura, sabiendo que estas habilidades son básicas para otros procesos más complejos, como sabemos que son el proceso perceptual, el proceso de memoria o el proceso de la vivencia y aplicación de la inteligencia a la resolución de muchos problemas que se nos presentan, por mencionar algunos. Bien, ¿qué es la lectura? La lectura puede definirse como un proceso de interacción del sujeto con el texto. Y ahora vamos a ver qué significa eso de texto. Y este proceso y esta interacción se da a través del pensamiento y el lenguaje. Ahora, ¿cómo se da este proceso? Pensamiento y lenguaje son las dos funciones mentales superiores básicas en el ser humano. Digo básicas porque se inician entre el primero 1 año y medio y 2 años y medio de la vida del ser humano. Luego vendrán otras funciones mentales, tales como la atención, la motivación, la percepción, la memoria, la inteligencia y el mismo aprendizaje. Miren que estas funciones se llaman funciones mentales superiores precisamente porque requieren de mayor atención en su estudio y son más complejas en su manera de resolverse por parte de cada ser humano. Por mencionar, sabemos que la motivación es una fuerza que mueve al ser humano a satisfacer necesidades. Sabemos que la atención es un proceso selectivo y que en este proceso selectivo, cuando la atención se fija sobre un objeto por determinado tiempo, se logran procesos de concentración muy altos y muchas veces efectivos, y eso le permite al ser humano hacer cosas como un buen aprendizaje en algunos campos o en algunas disciplinas. La percepción es un proceso bien complejo que permite desde los sentidos aprender la realidad, elaborarla mentalmente, llevarla a lo que llamamos el neocórtex o cerebro nuevo, y desde ahí, desde esa elaboración, ojo, puede fijarse este contenido o esta información en la memoria para luego, después, hacer otros procesos de aprendizajes más complejos. Y la inteligencia, ese concepto, sabemos que es muy rico también, sobre todo porque va evolucionando a través del tiempo. Recuerden que inteligencia para muchos, hasta cierta época, era solamente el tener o consistía en tener un alto coeficiente intelectual, pero con las inteligencias múltiples de Gardner, este concepto evolucionó con la inteligencia emocional de Salovey y mucho más de Goleman, Daniel Goleman,
ese concepto ha cogido mucha fuerza. Entonces tenemos hoy múltiples inteligencias, incluso se habla de inteligencia espiritual, entre otras, ¿sí? Y el aprendizaje que requiere de un sujeto que enseña, un sujeto que aprende, ¿sí? Pero también requiere de todas estas funciones que estamos mencionando para poder darse en el ser humano dicho aprendizaje. Bien, la lectura crítica, ¿en qué consiste? Antes de mirar en qué consiste, veamos que esta lectura crítica va a ayudar a perfeccionar el lenguaje, tanto el lenguaje verbal como el lenguaje gestual, como el lenguaje simbólico. Recordemos algo, el ser humano, decía Ernest Cassirer, es un animal simbólico. Somos capaces de simbolizar, de representar la realidad, de ir más allá de aquello que se nos presenta en el mundo empírico. También la lectura crítica nos permite mejorar nuestra capacidad semántica, nuestro vocabulario y mucho más hoy cuando la polisemia en términos de algunas palabras ha aumentado, ha acrecentado. La lectura crítica cualifica nuestra expresión oral y eso sí que es importante. Recuerden que en la expresión oral, el arte de la oratoria y el arte de la persuasión es importante. Y a la hora de ser capaces o a la hora de ser argumentativos y ser capaces de convencer y persuadir a nuestros destinatarios, sí que es bien importante esta cualificación que la lectura crítica nos permite. ¿Qué se necesita? Hombre, leer mucho y comprender aquello que estamos leyendo. Por eso, dos elementos importantes también. Nos permite la lectura crítica liberarnos de prejuicios. Miren que en nuestro pensamiento hay prejuicios, pero la lectura crítica ayudada por los estándares intelectuales nos va a permitir perfeccionar esto. Recuerdo aquí los estándares intelectuales. Recuerden la claridad, ¿sí? Recordemos también la precisión y la exactitud. Recordemos la amplitud y la profundidad, la lógica, la relevancia. Todos estos elementos o estándares intelectuales nos permiten hacer una lectura crítica mucho más profunda, mucho más seria, mucho más académica, podríamos incluso decir. Superamos el lenguaje de las palabras, pasamos al lenguaje de los conceptos y las abstracciones. La lectura crítica facilita entonces diversos procesos de aprendizaje y ayuda a realizar críticamente la exposición de asuntos desde distintos puntos de vista, y esto es muy importante. Quien practica la lectura crítica y quien es un hombre capaz de realizarla se caracteriza por la humildad en su ser y en su saber. Recordemos a Sócrates, solo sé que nada sé. Ese solo sé que nada sé es lo que algunos conocen como la docta ignorancia o ignorancia docta, que es el reconocimiento de aquel hombre que sabe en medio también de algunos puntos o algunas limitaciones que puede él reconocer no son tan claros. Esa docta ignorancia es muy importante y el hombre que practica y realiza la lectura crítica sabe humildemente reconocer este hecho. También fortalece la capacidad de pensar y de establecer razonamientos y juicios críticos. Por eso les digo, el que piensa críticamente, al hacer sus juicios críticos, sabe que su juicio no es único ni absoluto. Sabe también escuchar el juicio del otro y sabe o convalidar ese juicio o aceptarlo y comprenderlo porque acepta las diferencias. Por eso decía la humildad, que es tan importante. Y aumenta nuestro bagaje cultural ampliando nuestros horizontes. Claro, miren, en la medida en que nosotros crecemos en la lectura crítica, y hablo de lectura crítica en términos intelectuales, desde el libro, pero también desde contextos psicosociales o contextos históricos geográficamente ubicados en un territorio como el que estamos viviendo en Colombia hoy. Cuando hacemos lectura crítica, podemos desde la escucha del otro y desde nuestro propio conocimiento hacer una ampliación de nuestros horizontes y nuestros puntos de vista. Y eso sí que es importante. Para mí esta imagen es importante en términos de lectura crítica, porque lo que hace un
lector crítico es ponerse unos lentes que le permitan aumentar su campo visual y aumentar su capacidad de observar, ¿sí? Siendo detallado, cuidadoso, pero liberándose también de muchas realidades como son los prejuicios y otros elementos. Aquí quisiera ir a un concepto que es bien importante en la lectura crítica y es, ¿qué es el texto? Recordemos que la palabra texto viene del latín textum y esta palabra tiene que ver con tejido. Miren que ese tejido, nosotros, como seres biológicos y seres vivos, estamos construidos primero por una unidad vital que es la célula, pero segundo, estamos constituidos por una cantidad de tejidos que se van entretejiendo, entrelazando hasta conformar órganos, hasta conformar sistemas, hasta llegar a la totalidad de lo que somos. Por eso, desde la biología, el tejido es importante, pero también si pasamos a un lenguaje textil, ¿sí? Escuchamos quiénes son los tejedores y los tejedores que emplean la tela y desde ella hacen grandes obras, lo que hacen es entrelazar hilos, hilvanar, decimos nosotros. Miremos que en términos académicos, en términos del lenguaje, también nosotros entrelazamos los grafemas o los fonemas, en otras palabras, letras, sonidos, los estamos entrelazando con un fin, darles un sentido. Cuando yo cojo la palabra casa y comienzo a deletrear la palabra casa, veo una serie de fonemas como la C, la A, la S, la A, casa. Y le doy a eso un sentido y también tiene un valor semántico, un significado, que es el lugar donde puede habitar el hombre y encontrar su protección. En ese sentido que estamos dando tan sencillo, hay un trenzar, entrelazar, tejer. Por eso es que nosotros empleamos algunos sinónimos de este lenguaje textil en términos gramaticales, en términos de lenguaje, ¿sí? Cuando nosotros decimos vamos a hilvanar esta idea o vamos a tejer, ¿sí? Estamos hablando en ese lenguaje también académico. Por analogía, el texto construye discurso, el texto tiene sentido concreto y completo muchas veces. La oración, recuerden que la oración en el lenguaje tiene un sentido completo. Ahí encontramos un texto. Y en cada una de sus partes que la conforman, vemos cómo se entrelazan el artículo, el sujeto, que siempre es un sustantivo, el adjetivo, el verbo, el complemento directo, entre otros, o indirecto, y las demás partes que podamos tener en cuenta. Para que haya lectura es muy interesante descubrir y reconocer que tiene que existir un texto. Si no hay texto, no hay lectura. Y sin texto es imposible hacer una crítica alguna. La lectura crítica obedece en buena medida a la existencia de un texto, que puede ser un texto escrito, literario, académico, poético. Recuerden ustedes las tipologías textuales cuando hablamos de una tipología descriptiva o la expositiva o también la tipología argumentativa, entre otras, ¿cierto? Pero miren que hay texto. Pero el texto también puede ser una situación, un evento que ocurre en la realidad. Y por eso lo que hace el lector crítico es fijar la mirada en el texto y comenzar a analizar, a descomponer, para luego hacer su crítica, que se espera sea una crítica seria, constructiva y que permita también reelaborar aquello que estamos haciendo y transformar realidades. El texto por eso me expresa y el texto revela lo que somos. El lector se revela, el autor se revela a través de su texto y el lector muchas veces a través de la reflexión, ¿sí?, crítica,
permite que el texto lo transforme. Es una posibilidad, no es algo que se pueda asegurar, pero es un mundo posible a construir. La transformación del destinatario, del que escucha, del que lee el texto, la transformación que se da a partir de la praxis. Así la lectura permite construir una praxis, permite eso, porque el texto me transforma y me permite reelaborar y construir otros elementos. Miren, en la lectura crítica hay un elemento que es para mí clave y es este, el contexto. Porque todo texto, dicen los hermeneutas, debe ser leído en su contexto para que no se convierta en un pretexto. Si el texto se convierte en un pretexto, pierde su significado válido, real, serio, profundo. Por tanto, leer el texto en su contexto es lo que permite la credibilidad, es lo que permite la claridad, la exactitud, la precisión y permite leer con mayor profundidad y lógica el asunto que estamos leyendo o el texto académico que estamos profundizando. Viene un elemento muy importante después de que estamos haciendo lectura crítica y es cómo comprender el texto. Miren, comprender significa captar significados y captar significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores, movimientos. Esos significados no basta con entenderlos, hay que comprenderlos. Y hago la distinción entre entender, comprender. Entender es un proceso racional. Lo que se explica puede ser entendido. Ojo, lo que se comprende puede ser aceptado. Miren, cuando hay comprensión, hay un proceso no meramente cognitivo, sino cognitivo-afectivo. En la comprensión de un asunto, nosotros nos estamos metiendo con mayor profundidad al asunto, casi que con una actitud empática con aquel que ha construido el texto. Nos metemos allí y encontramos mucho más profundamente el significado y más claramente el significado. Por eso la comprensión es un proceso complejo. Y complejo significa no complicado, significa que es un proceso que tiene varios grados, si se puede llamar, aunque la palabra no me gusta, niveles de comprensión, ¿sí? Y que va a ser entendido paso a paso. Puede ser algo más sistemático por su complejidad. Y es ahí donde tenemos que ir con detenimiento y con tiempo. Para comprender se necesita tiempo, dedicación, entrega a aquello que estamos comprendiendo, a aquello que estamos leyendo. Y si es críticamente, mucho más. Por eso les recomiendo algo. No siempre la primera leída de un texto garantiza la comprensión. Ella implica más que identificar palabras y significados. La comprensión implica un proceso, vuelvo a repetir, más profundo, cognitivo-afectivo y que media entre la simpatía y la empatía que establecemos con el texto que estamos leyendo. Y eso favorece mucho también la sensibilidad humana. Viene otro elemento que es importante fuera del contexto y es la inferencia. ¿Y en qué consiste este proceso de inferenciación? Consiste en capacidad de deducción. Somos capaces de deducir en la medida en que sacamos una consecuencia de otra. Y esto conduce a un resultado. Miren, voy a tomar un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Sócrates, citado por Platón, decía un silogismo que a mí se me quedó en la cabeza desde años, hace años. Todos los hombres son mortales, ¿sí? Sócrates es hombre, por tanto, Sócrates es mortal. Esa es una inferencia. Silogística. En el silogismo hay una tesis, una premisa mayor, una premisa menor, ¿sí? Esa tesis es casi siempre la premisa mayor, la premisa menor y hay una conclusión. Y eso es una deducción. Recuérdenla, Sócrates, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, premisa menor. Y por tanto, Sócrates es mortal, conclusión. Miren, eso es importante. Aquí pongo un ejemplo muy sencillo. Después del puente festivo, Héctor falta a clase. Sí, la inferencia es el próximo martes no contemos con Héctor en clase.
Sí, es muy sencillo, pero ese es un proceso deductivo. Recordemos algo, desde Descartes creó ese método deductivo que lo que hace es ir de lo general a lo particular, mientras Francis Bacon creó el método inductivo. Recuerden que Bacon es empirista y es el método que guía la ciencia, el inductivo, que va de lo particular a lo general. Vale la pena tener en cuenta esto. Como guía para el trabajo es clave tener esto en cuenta para elaborar conclusiones, la inferencia. Y esto requiere de una capacidad de abstracción, es decir, la palabra abstracción en buena medida significa esto, extraer la esencia de una realidad, extraer la sustancia mayor y la más importante o lo más importante de una realidad, de una persona, de una cosa, del objeto de estudio que estemos estudiando, leyendo u observando. Eso es abstracción, ¿sí? Entonces, importante ir al quid, ir a la esencia, porque eso es lo que nos permite avanzar. Recordemos algo, la lectura crítica requiere de una competencia que es el pensamiento crítico, y aquí sí nos vamos a detener un poco, porque vamos a mirar lo que Richard Paul y Linda Elder hablan en términos del pensamiento crítico. Ellos dicen que pensar críticamente es ese modo de pensar sobre un tema determinado, sobre un problema o un contenido determinado, en el cual el pensante va a mejorar la capacidad de pensamiento y la va a mejorar a partir de lo que llamamos los estándares intelectuales. Cuando sometemos nuestra lectura a los estándares intelectuales, nuestro pensamiento se transforma. Y uno se pregunta, pero hoy, ¿qué hay en nuestro pensamiento? Y permítanme, les enseño que en nuestro pensamiento hay esto. Miren, en nuestro pensamiento hay puntos de vista o marcos de referencia. Hay propósitos, hay metas, hay preguntas y problemas o asuntos determinados. Hay información, hay datos, pero también hay interpretaciones e inferencias. Y hay conceptos, teorías, definiciones. Pero también hay supuestos, presuposiciones y prejuicios, podríamos decir. Hay implicaciones y consecuencias. Miren, 8 elementos que constituyen nuestro pensamiento y el de todo ser humano. Pero ojo, pensar críticamente ya nos va a llevar a esto, a que descubramos con qué claridad, con qué exactitud, con qué precisión, con qué pertinencia, con qué profundidad, con qué amplitud, con qué lógica, con qué relevancia estamos hablando de este tema. ¿Por qué es relevante este tema? Por eso, estos estándares intelectuales deben ser tenidos muy, muy en cuenta a la hora de nosotros querer profundizar un poco el pensamiento crítico. Es bueno que nosotros descubramos las capacidades y destrezas intelectuales necesarias que todo pensador crítico debe tener. Miren, les mencionaba la humildad, pero también la entereza, la valentía o entereza, la empatía, la autonomía, la integridad, la persistencia o perseverancia, la confianza, la imparcialidad que se debe tener en estos asuntos. Importantísimo ese elemento. Entonces, qué bueno que nosotros pensemos que a la hora de pensar críticamente debemos tener muy presente esto. Importante reconocer que el pensamiento crítico se adquiere. Nadie nace pensando críticamente, no, se adquiere, se desarrolla, se interioriza y se manifiesta en distintos actos de la vida. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de querer pensar críticamente y descubrir que este pensamiento crítico es activo, es persistente y es cuidadoso, ¿sí? Y miren por qué cada una de estas cuestiones, activo, no se deja moldear por el entorno, es determinante. El pensador crítico determina, es un hombre con determinación, con claridad, es persistente, no se da por vencido. Sabe que hay resultados, que no hay frustraciones sino resultados, que la frustración depende de la mala interpretación que usted dé a un asunto o la inadecuada interpretación que dé el asunto. Y es cuidadoso porque va al detalle, observa, revisa y es cuidadoso al dar un juicio y al emitir conclusiones. Por eso es importante entonces tenerlo en cuenta. Vean,
¿A dónde se orienta un pensador crítico? Primero, a comprender asuntos. Segundo, a evaluar las situaciones problemáticas que se presenten en medio de esa realidad que estamos estudiando. Y al evaluar y establecer diagnósticos, también es importante la capacidad de resolución de problemas y la capacidad de generar alternativas que el pensador crítico cultiva. Y eso es muy, muy importante. ¿A qué queremos llegar? A los siguientes. A partir de unas preguntas en cada uno, aprendamos a interrogar nosotros la realidad o el tema como lectores críticos. Si queremos buscar claridad en un asunto, podríamos interrogar lo siguiente. Podríamos decir, ¿podría usted ampliar el asunto? ¿Podría darme un ejemplo? ¿Podría ilustrar lo que quiere decir? Eso si buscamos claridad y si buscamos exactitud, ojo, preguntaremos, ¿es posible verificar esto? Miren la verificación. Recuerden que la ciencia es verificable, medible, cuantificable, pero comienza por la observación. Y entonces lo que se observa inicialmente debe ser verificado. De lo contrario, se perdió. Esa exactitud es mucho más clara que la precisión. Usted puede precisar un dato, pero la exactitud le dice, demuéstremelo. ¿Y demuéstremelo dónde? ¿En qué contexto determinado lo va a mostrar? El dato puede ser falseado por lo que la realidad nos esté mostrando. Este proceso de verificación es muy importante. ¿Es posible saber con certeza si lo que me dice es cierto? ¿Y cómo se puede probar? Miren ustedes esas preguntas que tocan con la exactitud. Respecto a la precisión, ¿puede usted ser más específico? ¿Me puede ofrecer más detalles? ¿Puede precisar más el asunto? En términos de la relevancia, escuchemos, ¿qué relación tiene este problema o tiene esto con el problema que estamos tratando? ¿Cómo afecta esto el problema que estamos mirando, observando? ¿Cómo nos ayuda esto a resolver el asunto? Importante esas preguntas en términos de relevancia. Ojo con la profundidad. ¿Qué hace de esto un problema particularmente difícil o particularmente complejo? ¿Cuáles son algunas de las dificultades que se nos plantea en esta situación? ¿Y a qué complicaciones habría que enfrentarse? Miren que hablamos ya de profundizar, porque vamos al quid, a la esencia del asunto y a ver sus bondades, pero también a ver sus dificultades. En cuanto a la amplitud, ojo que es ampliar perspectivas. Habría que examinar esto desde otro punto de vista, o habría que considerar otra perspectiva, o habría que estudiar esto de otra manera. ¿Es posible o no es posible? Ojo con eso de la amplitud, porque a veces tenemos una única mirada y nos cerramos. Y abrir una mente cerrada, eso no es tan fácil. Por eso, genial si nosotros somos de mente abierta y nos cultivamos con mente abierta. Miren, respecto a la lógica, preguntémonos, ¿tiene esto sentido? ¿Existe una relación entre el primer y el último párrafo? ¿Y esto qué dice? ¿Se desprende de la evidencia realmente o no? Y en la importancia que tiene que ver con la relevancia, también nos podemos preguntar, ¿es este el problema más importante que hay que considerar? ¿Es esta la idea central en la que hay que enfocarse? O también, ¿cuál de estos datos es el más relevante o importante? Vale la pena entonces que nos preguntemos en torno a eso. No voy a ahondar más en estos asuntos porque el tiempo, pues, yo sé que es difícil en cuanto apremiante, digamos. Para otro momento miraremos las dimensiones que aborda la lectura crítica, que serán dimensión textual evidente, dimensión interrelacional o intertextual, dimensión enunciativa, dimensión valorativa, dimensión sociocultural. ¿A qué les invito ahora? Como no vamos a ver esto, sí quiero que veamos como algunos mínimos ejemplos que nos pueden iluminar desde una lectura crítica, y lo vamos a tomar de estos textos que conocemos mucho, que miren, expresan con cierta ironía una realidad que nos circunda y que nos puede a veces interrogar y hasta molestar. Miren lo de Mafalda. Ustedes saben que Quino era un hombre profundo y en su humor, llamémoslo humor crítico, otros dirían humor negro, presentaba también la ironía, no el sarcasmo. Ojo, en la argumentación hay ironía o puede haber ironía,
pero se trata de evitar el sarcasmo porque no se trata de herir susceptibilidades, pero sí llamar la atención e interrogar. Mira lo de Mafalda. Mira, esto es el mundo que ves. Y miren, ¿saben por qué es lindo este mundo? Y la respuesta es clara, porque es una maqueta. El original es un desastre. Yo creo que es interesante cuando uno ve eso o cuando lee esto. También ustedes conocen y recuerdan al Matador, que el Matador en términos nuestros, recuerden que expresa una realidad muy importante, ¿sí? La recordamos como caricaturista, como crítico, él nos expresa también cosas muy complejas y que llaman la atención. Y permítanme volver a la diapositiva del Matador, ¿sí? Para retomar. Miren esto respecto a la educación colombiana. Yo creo que habla por sí mismo, ¿sí? Ahora pasamos a esta que habla de otra problemática social fuerte, ¿cierto? Sobre el hambre y la corrupción. Vale la pena que nosotros hoy, como estudiantes, como parte de esta Universidad Remington, también nos sensibilicemos con todo lo que estamos viviendo y miremos esta problemática colombiana, pero también generemos alternativas y pensemos como en esta onda. Yo les invito a que nos preguntemos hoy de estas marchas, de todo esto que está ocurriendo en cuanto a una crítica a la realidad colombiana, ¿qué es lo que realmente estamos buscando? Y me gustaría si pensáramos en dos cosas, posible respuesta, una de tantas alternativas. Les invito a que lo miremos. Uno, ¿qué tal buscar la igual dignidad y defender la igual dignidad de todo ser humano? ¿Y qué tal buscar y promover el trabajo por la paz? Buscar la paz como fruto de una justicia. Solo cuando el hombre y los hombres y mujeres de nuestra sociedad seamos justos buscando la equitatividad y el uso adecuado de los recursos y nos respetemos mutuamente, podríamos encontrar mucha paz. Son posibles respuestas, no es la única, ustedes saben que tienen otras. Con esta termino para que veamos, ¿sí? Preguntémonos el porqué de nuestra vida, preguntémonos qué queremos ser cuando seamos grandes. Recuerden que no es lo mismo ser grande que ser alto, no. Recordémonos y ojalá y descubramos respuestas también distintas a esta, que es muy importante. Esa pregunta del porqué de nuestra vida en términos existenciales es muy válida. Un pensador crítico también podría iluminarnos en ese sentido. Bueno, dejo ahí porque el tiempo apremia. Les agradezco mucho su atención y su compañía. Buena tarde, muchas gracias a todos. Dios les pague.